Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Hoy que llegamos a nuestro programa número 100 de difundir información toda la posible y que consideramos útil y necesaria. Asimismo, les hemos presentado las cifras más relevantes desde que comenzó esta pandemia ocasionada por el coronavirus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. TV UNAM, al igual que otras muchas instituciones de nuestra universidad, no se ha detenido y día con día en este espacio presentamos aquí buena parte del trabajo que está realizando nuestra universidad para enfrentar esta pandemia, para ayudar al país y a la sociedad en medio de esta crisis de salud que nos ha puesto en alerta desde hace ya varios meses, y esto ha sucedido con la voz de especialistas que trabajan desde muy distintas trincheras, como son las ciencias, las humanidades, la cultura y el deporte. Y para comenzar y para seguir con esta función esta tarde, saludamos a nuestra invitada con quien estaremos platicando sobre las nuevas tecnologías y la adaptación de los servicios bibliotecarios e informáticos. Ella es la doctora Elsa Ramírez Leiva. Y por supuesto, si tienen dudas en torno a este tema y también cualquier otro comentario, nuestras líneas de comunicación, como todos los días, están completamente abiertas para que hagan junto con nosotros este programa. Por supuesto, tenemos recomendaciones de cultura, ya que está aquí el fin de semana. Y comenzamos precisamente como todos los días con nuestro resumen inicial, conociendo lo que sucede en nuestro país, donde pues las cifras de decesos rebasan ya las 50,000 muertes por COVID-19. Comenzamos. Siempre decimos que hay un amplio reconocimiento a los trabajadores de la salud, pero también y de manera muy importante a nuestros compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que estuvieron permanentemente en las calles para mantener la seguridad en la ciudad. Lo que anunciamos es totalmente a distancia. El 24 de agosto tenemos un programa muy robusto, como lo hemos señalado aquí, de varios canales de televisión que van a impartir los cursos, las clases con base en los libros de texto gratuito, en los aprendizajes esperados, por lo que no hay necesidad de acudir a las escuelas. Se han hecho algunos estudios sobre esto y no se ha encontrado que la lactancia materna o la leche materna sea un medio de contagio del virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Sin embargo, es recomendable que se usen las protecciones de la vía respiratoria. En este banco de leche ubicado en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4, por la contingencia COVID se tuvo que hacer una reingeniería de procesos. Adecuarlos, primero es evitar aglomeraciones en los espacios, ese espacio donde las mamis van y donan la leche, normalmente caben de 13 a 15 mamitas o mujeres. En este caso pues tenemos un máximo de 6 personas. Todos a nivel de familia, a nivel de nuestros hogares, tenemos que priorizar la alimentación saludable. La alimentación saludable incluye más verduras, frutas, leguminosas, agua simple y involucra menos el consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. Baja California Sur es de los estados que está teniendo un nivel de contagios más alto, pero le informaba al señor presidente que esto tiene una razón. Somos también el estado que más pruebas está realizando al día de hoy en relación con la población que tiene. De estar cerrados los hoteles, ya hay una apertura y ya hay una afluencia turística. Él mencionó del 25%. Esto demuestra que empieza una recuperación. Podría ser mayor, pero se está buscando el equilibrio, cuidando la salud y al mismo tiempo la economía. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud reconoció 6 vacunas que están en desarrollo y están en fases avanzadas, 3 de ellas en China y 3 más en Estados Unidos. Vamos con nuestro panorama internacional por COVID-19.
al menos 19 millones de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas con COVID-19. Más de 11.5 millones se han recuperado, mientras más de 714,000 han fallecido. México supera los 50,000 muertos por COVID-19, registrando 50,517 fallecimientos, y se convierte en el tercer país con mayor número de muertes. India reporta 62,538 nuevas infecciones en un día, con lo que supera los 2 millones de casos de coronavirus. Polonia vuelve a registrar aumento récord de casos diarios, con 809 nuevas infecciones. El país suma 50,324 casos, por lo que ha impuesto el uso obligatorio de cubrebocas. Victoria, el segundo estado más poblado de Australia, informa 450 nuevas infecciones y 11 muertes en las últimas 24 horas. Libia reporta un aumento récord de casos con 404 nuevas infecciones. Irán registra 156 nuevas muertes en 24 horas, elevando la suma a 18,132 fallecimientos. África supera el 1,000,000 de casos de coronavirus, mientras expertos en salud advierten que el pico de la pandemia aún no ha afectado al continente. España ordena el bloqueo de 2 semanas a la localidad ribereña de Aranda de Duero debido al aumento de casos. Hong Kong lanzará pruebas de COVID-19 universales y voluntarias. Rusia somete su posible vacuna contra el coronavirus a la fase final de prueba y espera que se registre la próxima semana. Suiza firmó un acuerdo con Moderna para asegurar el acceso temprano a la vacuna COVID-19 que está desarrollando la compañía estadounidense. La alianza de vacunas Gavi, la Fundación Bill y Melinda Gates y el mayor productor de vacunas del mundo, el Serum Institute de la India, acuerdan acelerar la fabricación y entrega de hasta 100 millones de dosis contra el coronavirus a países en desarrollo en 2021. Enseguida el doctor Carlos Rosales nos habla de algunas posibilidades y medios de contagio para la enfermedad de COVID-19. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público en La UNAM Responde. Una persona nos dice, ¿qué pasa si tengo el virus en mi mano y con mi mano sucia toco otras cosas? ¿Dónde queda el virus? Bueno, hay que recordar que el virus no es un virus. Cuando hablamos de el virus, estamos hablando de miles, si no es que millones, de partículas virales, miles de copias del virus que se expulsan cuando una persona infectada tose o estornuda. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera infectado y toso sobre mis manos, y luego con mi mano saludo a otra persona o toco una superficie en la mano de la otra persona, en la superficie que toco, por ejemplo, en la manija de una puerta, en todos esos lugares voy dejando el virus. Esto es, de las miles de partículas que estaban en mi mano, voy dejando unas cuantas miles en todos esos lugares. Entonces sí, el virus se puede esparcir de esa manera por muchos lugares. Pero el virus, recordemos, solo entra por los ojos, la nariz o la boca. Y lo más común es cuando esa mano sucia la llevamos a la cara. Entonces, por eso, no importa lo que toquemos. Si nos lavamos muy bien las manos antes de tocar la cara, si usamos el cubrebocas para que esas gotitas con virus no se distribuyan mucho, reduciremos en gran medida la diseminación de la infección. Siga las recomendaciones y con eso mejoraremos el desempeño de esta pandemia y estaremos todos muchos mejor. Gracias, cuídese. Regresamos al estudio de TV UNAM. Esos universos conformados por galerías hexagonales, como Jorge Luis Borges llamaba a las bibliotecas, es nuestro tema de hoy. ¿Cómo es que estos espacios donde al mismo tiempo se reúne y se expande el conocimiento se han transformado a raíz de la digitalización y de la pandemia? Son algunas de las preguntas que resolveremos esta tarde con nuestra invitada de hoy. Se trata de la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, quien es directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con ustedes.
Gracias, bienvenida. Pues ya vemos ahí en su fondo a esta biblioteca central, un ícono de nuestra universidad aquí en Ciudad Universitaria, que comenzó actividades a mediados del siglo pasado con apenas 50,000 ejemplares y actualmente nuestra universidad guarda uno de los acervos bibliográficos más importantes de América Latina. ¿Cómo está conformado este servicio, este sistema de bibliotecas de nuestra universidad, doctora? El sistema bibliotecario de la UNAM, que le decimos CIBI-UNAM, lo integra precisamente la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, más 134 bibliotecas. 36 de ellas están en las sedes externas. Y es un conjunto de bibliotecas, la verdad, con una potencia y unos recursos magníficos. En total, tenemos en el CIBI-UNAM, en el sistema bibliotecario, 20,204,584 recursos. Es decir, que son no solo libros. No son nada más libros, porque desde hace mucho las bibliotecas también reúnen otros recursos. Tenemos libros, los impresos, los electrónicos, las revistas, que también están en estos dos formatos, mapas, que igualmente están, y los que son impresos y electrónicos. Tenemos tesis, una gran cantidad de tesis de nuestros alumnos, que ya tenemos ahorita digitales, más de 400,000, pero en total suman como 600,000, que estamos digitalizando, porque bueno, la cantidad es grande, ¿no? Tenemos también fotografías, una base de datos de fotografías, videos, películas, partituras. Todo ello es el conjunto de las colecciones que integran este vasto acervo de las bibliotecas. Y además, bueno, desde luego obras de consulta, en fin, tanto electrónicas como impresas también. Pues es literal todo un universo, una buena parte de la historia y del conocimiento que están ahí resguardadas. Doctora, iremos hablando precisamente de esta transformación digital y de cómo están trabajando ahora en pandemia, pero antes me gustaría que nos explicara qué tipo de servicios se ofrecen en una biblioteca que va mucho más allá de prestar únicamente los libros o los recursos con los que cuentan. Claro que sí. Bueno, precisamente entre los recursos que tenemos de estos 20 millones, casi ya tenemos 1 millón de recursos digitales. Y los servicios precisamente, digamos que son híbridos. Desde hace mucho, las bibliotecas han sido pioneras en la automatización. Podríamos estar hablando de los años 50 y tantos, que empiezan ellas a automatizar, a integrar los primeros novedades de la tecnología, las integran las universidades, y la UNAM también en México es una de las pioneras. En 1970 precisamente empieza la automatización de sus catálogos y hoy, bueno, pues se han incorporado todas las nuevas tecnologías. Entonces, como decíamos, las bibliotecas desde hace tiempo son híbridas, dan servicio tanto en los espacios físicos con materiales tangibles, digamos físicos también, como electrónicos o digitales. Entonces, los servicios que damos son los tradicionales en biblioteca, bueno, los de préstamo, desde luego, préstamo a domicilio, en sala, interbibliotecario, y también desde los años 80 se incorporaron nuevos talleres y cursos de formación de usuarios lectores, por ejemplo, el de habilidades informativas, porque ante la cantidad de información y además las modalidades en las que se ofrecen a través de la tecnología, pero también físicas, los usuarios requieren de saber cómo acceder, qué fuentes son confiables, las normas para usar la información, porque obviamente hay derechos de autor. Entonces también incluye el uso ético de la información en estos cursos. Además de la formación, también se les da, por ejemplo, se obtienen los documentos que piden, porque muchas veces, bueno, obviamente las bibliotecas no tienen todo, pero se les consiguen los documentos que los usuarios requieren, se les consiguen ya sea artículos o libros en préstamo interbibliotecario, también se les da este servicio. Para los investigadores tenemos otro servicio porque a ellos les exigen mucho todo esto de las citas de sus obras. También se hacen estudios bibliométricos
También se hacen trabajos para que el acceso a los recursos sea mucho mejor con metadatos. Se trabajan los artículos marcando palabras claves para que se pueda acceder, no nada más por el título, sino también por las partes de los contenidos. También esto se desarrolla. También hay servicio en línea, sobre todo ahora se ha intensificado mucho el servicio de la tutoría y del servicio en línea, de todas las dudas en chat o las orientaciones. Esto se ha multiplicado mucho en estos momentos porque hay personas que la verdad están descubriendo los servicios digitales. Entonces sí, pues se han enfrentado a tener que empezar a aprender y hay bibliotecólogos en línea desde las 8 de la mañana hasta las 9, incluso hasta fines de semana, que están atendiendo los chats en tiempo real. Okay. En tiempo real les están contestando sus dudas. Entonces tenemos también este servicio ahorita que ha sido importantísimo. Pues resalto esto de capacitar a los usuarios para que todos tengamos la posibilidad de buscar y de encontrar justo la información que queremos, pero me surge ahora la duda de si los usuarios están siendo capacitados, qué tipo de capacitación y qué tipo de transformación han tenido los bibliotecólogos, los bibliotecarios que están ahí atendiendo y conformando estos centros de conocimiento. Doctora, ¿cómo se han ido transformando y a qué se han enfrentado durante los últimos años, que como nos dice, pues ya son muchos desde que comenzó esta digitalización? Exacto. Una de ellas ha sido, pues también actualizarnos en todo lo que es el manejo tecnológico, porque, claro, las habilidades digitales no es nada más tecnología ni nada más el acceso a la información, sino también implica transformar estas herramientas y estos contenidos en servicios. Entonces, muchos de los catálogos se han tenido precisamente que automatizar y hacer una serie de procesos con la tecnología para que nuestros usuarios puedan acceder fácilmente las 24 horas del día, porque eso es lo que también ofrecemos, que el acceso está abierto todo el año y todas las horas. O sea, si un usuario a las 3, 4 de la mañana necesita acceder a la información, ahí está en línea. Entonces los bibliotecólogos han tenido que precisamente transformar sus capacidades, sus habilidades con la tecnología, pero también han surgido muchos formatos, es decir, como lo veíamos, ya no solamente es manejar libros, sino que también las imágenes tienen otra forma de manejarlas, de transformarlas en información para hacerla accesible. Igualmente, la labor pedagógica del bibliotecólogo le ha implicado también formarse como docente, como tutor, para poder, pues ahora sí que desarrollar habilidades para distinto público, porque no es lo mismo las habilidades de un chico, los chicos, chicas de bachillerato, que de licenciatura, que ya es un campo situado en una disciplina, es especializado, ya son fuentes de información muy específicas que también requieren pues conocer toda esta gama de recursos, y luego también posgrado, que también implica otro tipo de fuentes, patentes, cantidad de información. Ese es otro tipo de habilidades que se requieren luego. Los docentes también tenemos que adaptar para ellos estos cursos, estas habilidades, porque es para ellos, pero también para enseñar. Y los investigadores, desde luego, son otras habilidades que son muy especializadas, manejo de datos, por ejemplo, que hoy está tan en boga, los recursos, y también incluso les ayudamos, les orientamos en las modalidades de publicación, porque hoy se han diversificado. Están las de acceso abierto, las de paga, en fin, el mundo de la información se ha diversificado, no nada más por los contenidos y los formatos, sino también las maneras de comunicar, de informar, de publicar. Y el bibliotecólogo precisamente hace estos servicios, incluso de curaduría, porque hay tanta cantidad de información que a un investigador, a un alumno, no le podemos decir, mira, hay 7,000 recursos, pues busca. Le tenemos que ayudar a que haga una búsqueda tan refinada
que encuentre exactamente lo que quiere. A lo mejor de 7,000 de acuerdo a las necesidades, a lo mejor van a resultar 50 recursos. Pero eso es precisamente la ayuda que le da el bibliotecólogo al usuario, porque tenemos unas leyes bibliotecológicas que vienen desde 1931, que es acceso abierto a los recursos. Es decir, cuando antes estaban las estanterías cerradas y se abrieron, fue una manera de abrir la información. Y hoy, pues, es a través de la tecnología, los contenidos digitales. Pues son muchos retos y muchos... posible. Doctora, son muchos retos y muchos los aprendizajes para los profesionistas que están ahí atendiendo y conformando, dando servicios en las bibliotecas. Y uno de los retos principales, me parece, es el de conocer a los usuarios. Menciona usted a estudiantes y también a investigadores. ¿Quiénes son los públicos, los usuarios que se acercan hoy a este servicio de bibliotecas de nuestra universidad? Precisamente, bueno, ese es otro punto, porque la biblioteca es un enlace entre el mundo de la información y sus comunidades. Tiene que conocer a ambos perfectamente bien. Entonces en nuestra UNAM, pues es una diversidad de públicos, porque son alumnos de desde hay un plantel que tiene desde secundaria. Entonces son cambios de intereses, de edades, de género, de necesidades. Entonces son de los jóvenes que se están iniciando en la educación media superior, que requieren también pues ciertas orientaciones, cierta tutoría. Luego, los que ya van a elegir carrera, que ya están optando por su opción en el mismo bachillerato, ya necesitan también conocer recursos situados en la disciplina que van a emprender. Luego entran a la facultad o a la escuela, y ahí tenemos que darles también una iniciación disciplinar, porque muchas veces se cree que el alumno llega porque ya viene de 9 años de estudios, que ya él, porque sabe leer y escribir, puede dominarlo en cualquier disciplina, y no. Las disciplinas ya tienen un lenguaje, unos géneros específicos y unas fuentes de información muy especializadas. Entonces, el alumno que se inicia en la licenciatura tiene que recibir esta orientación, tiene que seguir aprendiendo a leer, a escribir, a comunicarse, a informarse y a informar. Pero sobre todo, a transformar la información en aprendizaje, conocimiento, experiencia, cultura. Entonces, todo eso hay que írselos enseñando a los alumnos desde que se van iniciando. Y a lo largo de la carrera también, porque obviamente las exigencias se van elevando, los géneros o los recursos de información que les van solicitando, desde luego ya también van siendo más complicados para ellos. Muchas veces son bibliografías que están hechas para pares. Sí, claro, y las tienen que leer los alumnos. Los cambios y los compromisos y el intercambio entre usuarios y bibliotecarios. Seguiremos hablando no solamente de esta transformación digital, sino la que llegó a partir de esta pandemia por la enfermedad de COVID-19, y platicaremos de esto y de todo lo que ha sucedido en el CIVI UNAM. Doctora, le pido que nos permita unos minutos, regresaremos más tarde para continuar la conversación. Antes es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde, y regresamos también con recomendaciones de cultura, humor y mucho más. No se vayan. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en la UNAM Responde, y ahora les presentamos un reportaje que nos preparó el equipo de Trending para cerrar la semana en torno a los huracanes. Durante los últimos años, nuestro país se ha visto afectado por los huracanes, situación que ha puesto en peligro la vida de millones de mexicanos, principalmente de quienes viven en las zonas costeras. Este año, la temporada de huracanes se presenta en medio de la epidemia por coronavirus, y México enfrentará 2 contingencias al mismo tiempo. Para entender mejor este contexto en materia de protección civil, el doctor Eduardo Reynoso Angulo, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, nos habla al respecto. ¿Cómo afecta la temporada de huracanes a México en plena contingencia del COVID-19? Esperamos tener muchos huracanes que nos traigan mucha lluvia, pero que no nos obliguen a llevar a la gente a refugios, que eso va a ser una complicación. Que yo estoy seguro que Protección Civil lo va a resolver bastante bien, pero sí es un reto, sí es algo que seguramente han estado pensando, lo tienen contemplado,
y que yo creo que sí se va a resolver. ¿Qué recomendaciones adicionales nos daría usted o qué piensa que es lo más viable durante esta emergencia sanitaria y la temporada de huracanes en México? Ya tenemos las medidas que son pues, higiene extrema en este caso, mantener continuamente limpios los lugares, usar cubrebocas, y con eso yo creo que se podría evitar una problemática mayor, ¿no? No podemos evitar que el huracán llegue, no podemos todavía controlar el COVID, pero sí podemos estar en un refugio controlando de la mejor manera posible el contagio entre las personas que están en ese refugio. Tal vez otra solución sea utilizar muchos refugios, irse a otras poblaciones más alejadas para proteger ahí a la gente. Es un plan que atiende desde el punto de vista del Estado la seguridad en una zona de desastre. Entonces la seguridad consiste en poner al ejército, ponerlo de frente para garantizar que se sigan las instrucciones de emergencia, ¿no? Una de las instrucciones es que no haya saqueos, por ejemplo. Entonces el ejército debe estar en los lugares cuidando que no haya delincuencia, protegiendo a los que están distribuyendo comida, inclusive a veces distribuyendo la misma comida en lugares donde no hay acceso porque el huracán se llevó los puentes. Entonces el ejército garantiza con sus medios, garantiza que eso ocurra. Hablemos un poquito sobre el Fondo de Desastres Naturales, cómo funciona y en qué casos es viable. México es un ejemplo a seguir por muchos países, en parte porque hemos tenido ese fondo. Hemos logrado crear un fondo que no se vence al año, ¿no? Entonces es un fondo que si no se usó durante ese año, se queda para el año que entra y bueno, al final siempre se acaba usando, pero es un fondo muy grande, muy importante, que le permite al gobierno federal usar dinero de manera inmediata cuando hay una emergencia. Entonces sí es algo muy útil, muy bueno, y que en las zonas donde impactan los fenómenos ayuda mucho a salir más rápido de la emergencia. ¿La infraestructura que tiene el país en materia de protección civil será suficiente para salvaguardar la salud de los mexicanos? México es el único país que ha sido impactado por huracanes categoría 5, que es la mayor, y que no ha habido un solo muerto. Eso no ha pasado en ningún otro lugar del mundo. Entonces tenemos muy buena disciplina en ese sentido, siempre la hemos tenido, yo creo que la vamos a seguir teniendo. Lo que pasa es que lo del COVID pues es otro reto también. Entonces, en ese sentido, por eso yo creo que Protección Civil, como está organizado en el país, como ha estado organizado, sí creo que tenga la capacidad de resolver las dos cosas al mismo tiempo. Esperemos no tener huracanes categoría 5, ni 4, ni 3. Opciones para disfrutar y recordar viejos tiempos es lo que tenemos esta tarde en nuestras recomendaciones de Cultura UNAM en casa. Transmite desde México, Distrito Federal, capital de la República, Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Radio UNAM cuenta con uno de los acervos sonoros más importantes de América Latina, que incluye cerca de 350 radioteatros, una actividad que iniciara el escritor Max Aub en 1961. Durante décadas, actores y voces profesionales dieron vida a algunas de las obras más destacadas de la dramaturgia internacional. Del escenario a la antena, tiene el objetivo de acercar a los nuevos públicos a esta tradición radiofónica y mañana presenta una traducción de Tennessee Williams. Miguel León Portilla, Luis de Tavira, Margo Glantz, Álvaro Matute y Rui Pérez Tamayo son solo algunos de los nombres que forman parte de Cultura en Directo, una página que nos acerca a obras de teatro, conferencias, música, foros, cine y otros videos realizados en nuestra universidad y que se renueva constantemente. Este viernes 7 se actualiza con la presencia de Marta Lamas, antropóloga y activista, con una charla sobre el sentido y los contextos del término género.
El taller coreográfico de la UNAM cumple este 2020 50 años de actividad y no se detiene ni en pandemia. Este domingo presenta Danza para Mujeres, una coreografía de la maestra Gloria Contreras, su fundadora. Al término de la función en vivo por Facebook, el público podrá escuchar además la conversación entre su actual director artístico Diego Vázquez y Carla Robledo, una de las bailarinas de esta agrupación universitaria de gran tradición. Y todo es posible durante esta cuarentena y todo lo podemos hacer con humor. Veamos la siguiente cápsula que nos preparó el equipo de No Memes. Como los inventos tecnológicos rompen toda convención para evolucionar sus diseños y funcionalidad, en No Memes rompemos la cuarta pared de la UNAM Responde, aunque sea para hablarte directamente y compartirte información sobre el mundo que sucede dentro de las computadoras y que cada vez más las traspasan. Seguiremos conversando sobre los servicios que ofrecen nuestras bibliotecas de la UNAM en tiempos de pandemia después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en la UNAM Responde y bueno, las situaciones como la que estamos viviendo nos permiten recordar lo importante que es la cultura de la prevención en estos tiempos. Veamos la siguiente cápsula. La prevención es el pilar principal para evitar accidentes. Por eso, estar preparados es de vital importancia, ya que una situación de emergencia generalmente nos toma por sorpresa. Una vez que haya realizado su mapa de riesgos y el botiquín de casa esté completo, hay un punto muy importante que muchas veces, desgraciadamente, retrasa la atención de una víctima en caso de sufrir un accidente. Esto es, a quién llamar y cómo hacerlo. El primer paso ante una situación de emergencia es tratar de guardar la calma para poder tranquilizar a la víctima y que usted pueda accionar de manera asertiva, ya que el nerviosismo que genera una situación como esta muchas veces nos lleva a bloquear nombres, números telefónicos, la dirección de donde vivimos y por supuesto cómo actuar ante una situación como esta. Por eso, le recomendamos que realice tarjetas de contactos, imprímalas, enmíquelas y colóquelas dentro de casa en lugares estratégicos para que en caso de un accidente tenga usted a la mano nombres y teléfonos de los servicios de emergencia, de familiares y de amigos a quienes pueda pedir ayuda. Puede poner también el tipo de sangre de los miembros de su familia, los padecimientos preexistentes y qué medicamentos y dosis toma. Además de que si cuenta con un médico de cabecera, es importante tener sus números de contacto a mano, así como también si los miembros de la familia cuentan con seguridad pública o privada, para que en caso de emergencia no pierda tiempo en buscar en un archivo estos datos que son de vital importancia. Haga una cadena de personas posibles a quienes poder llamar. Enseñe y practique con los miembros de la familia qué hacer en caso de que ocurra un accidente. Pero por favor, recuérdeles también que los números de emergencia son solo para eso y que jugar a pedir una ambulancia, policía o bomberos puede retrasar los servicios de emergencia para alguien que en verdad los necesita y quizás pueda ser usted. Infórmelos, pero también hágalos responsables. Tenga en cuenta que la atención que usted brinde como primer respondiente en caso de una emergencia es temporal, pero puede salvar vidas y únicamente serán cuidados previos a la atención profesional. Recuerde que la prevención es la clave inicial.
Cuando tenga que solicitar apoyo a los servicios de emergencia, no olvide añadir a sus tarjetas de contacto la dirección de donde vive y referencias para que los servicios de emergencia puedan llegar de manera rápida. Y cuando solicite ayuda, no corte la llamada, ya que el personal que se encuentra del otro lado de la línea está capacitado para poder brindarle apoyo mientras llega la ayuda profesional. En caso de tener que actuar como primer respondiente ante una emergencia, por nada deje sola a la víctima hasta que los profesionales de la salud lleguen al lugar. Ponga mucha atención a estas recomendaciones, ya que una situación de emergencia puede dejar consecuencias que van desde una incapacidad leve, moderada, permanente o la muerte. Si durante un incidente dentro de casa considera que la situación está fuera del alcance de sus manos, siempre acuda a los servicios de emergencia y llame al 911. Acciones simples en familia pueden evitar accidentes. Muchas gracias. Consejos útiles para todas las familias. Y bueno, sabemos que las bibliotecas de nuestra universidad cerraron sus puertas desde el mes de marzo cuando comenzó esta pandemia, pero desde entonces han ofrecido múltiples servicios y han programado distintas actividades a distancia. Para seguir conversando sobre este tema, retomamos nuestra conversación con la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de nuestra universidad. Doctora, además de la transformación y de todos estos procesos que por supuesto iniciaron y no se han terminado con la digitalización, ¿a qué otro tipo de cambios se han enfrentado durante esta pandemia y las bibliotecas cerradas, doctora? Sí quiero precisar que cuando nosotros anunciamos el cierre de bibliotecas, ofrecimos el préstamo a domicilio, incrementar el número de ejemplares, y en 2 días, en la Biblioteca Central se llevaron como 10,000 libros, y así en varias bibliotecas se incrementó el préstamo a domicilio para que, pensando en que íbamos a estar un mes, se llevaron una buena cantidad de libros. Pero obviamente sí ha sido necesario fortalecer la parte de los contenidos digitales, de los servicios digitales. Y, por ejemplo, el acceso en este tiempo se incrementó muchísimo y tenemos más o menos 35,000 accesos a la semana del uso de diferentes recursos, precisamente por la importancia que ahora tiene este material para que se sigan llevando a cabo las actividades de la universidad, la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, en fin. Muchos chicos que están haciendo sus tesis, aquí tienen todo el recurso necesario. Y también, como decíamos, uno de los servicios que se incrementó mucho fue el chat en línea. Tenemos más o menos a la semana como 500 solicitudes de orientación y ahí está nuestro personal atendiéndolo constantemente, sus preguntas, incluso orientándolos, casi llevándolos así de la mano de cómo ir accediendo a los recursos, o si tienen que sacar su servicio de acceso remoto, porque tenemos la biblioteca digital, como ya lo habíamos comentado, y para la comunidad, que son los recursos que se adquieren para nuestra comunidad, se requiere la clave de acceso remoto y también ahí se les orienta de cómo obtenerla. Desde luego también tenemos recursos de acceso abierto. Precisamente pusimos 2 secciones, una de recursos de acceso abierto sobre el tema de COVID, que muchas editoras abrieron gratuitamente o bibliotecas sus colecciones. Esas son específicamente de este tema de la pandemia, y otros que son de muy diversos temas que también son de acceso abierto. Esas 2 secciones las tenemos para tanto comunidad nuestra como para todo público. Esto ha ayudado muchísimo. Y también tenemos una aplicación móvil, Bibliotecas UNAM. Ahorita nada está para Android, pero ya en breve va a salir para iOS, y además con más servicios todavía, porque pueden hacerse autopréstamo, pueden localizar los recursos, ahí pueden también leer algunos textos de libros electrónicos, de tesis. Se pueden también, usuarios nuevos que se pueden registrar con su clave. Entonces también tenemos esta aplicación y prácticamente la biblioteca puede estar en su bolsillo, los acompaña todo el tiempo. Ahí está la biblioteca y los bibliotecólogos para ayudarles también en todo esto.
Por otro lado, como también ya la UNAM lo señaló, en esta pandemia se destacaron ciertas brechas que de alguna manera sí sabíamos, pero quizás se han revelado con nuevos aspectos. Por ejemplo, se pensaba que la gente joven tenía todas las habilidades digitales y que usaban los recursos y los dispositivos, y se ha visto que no, y no nada más en nuestro país. En países desarrollados se ha visto que los jóvenes también necesitan orientación, guía, y no pensar que porque son jóvenes dejémoslos solos y ellos saben cómo. Necesitamos estar muy cerca de ellos para que en este momento precisamente adquieran estas habilidades. Es el momento, se abrió la oportunidad para que desarrollen estas habilidades también digitales. Entonces sí es muy importante, y las bibliotecas han estado dando algunas orientaciones, talleres, cursos, pláticas, precisamente en este tema, en la orientación, porque es una parte que se ha destacado de la necesidad de que hay de formar a nuestros usuarios. Entonces, sí quiero destacar que las bibliotecas se han dedicado mucho a atender sobre todo a sus comunidades. Doctora, considerando esto que nos decía al inicio, se adelantaron ustedes un poquito, digamos, al cierre de las bibliotecas, dieron este préstamo que pues es un número en verdad amplio para 1 o 2 días en los que se dio el servicio, pero quizá nadie esperaba que esta pandemia fuera tan larga. ¿Cómo ha sido ese reto de tener tanto tiempo las bibliotecas cerradas en cuanto a la capacitación que se le da? Porque también a lo largo de estas semanas han presentado y programado ustedes distintas actividades de forma digital en este servicio de bibliotecas de nuestra universidad. ¿A quiénes están dirigidos y quiénes tienen acceso a estos cursos? Sí, ahorita también aprovechamos la posibilidad, pero sobre todo los desafíos que nos está presentando esta pandemia y que va a ser para el futuro. O sea, estos nuevos desafíos ya los tenemos que incorporar en nuestras actividades, en nuestros saberes, en nuestros servicios, en nuestras habilidades. Y la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información precisamente ha estado identificando estos temas que son de vanguardia, y hemos organizado varios foros internacionales y con la facilidad de estos nuevos medios del Zoom, están participando colegas de muchos países de América Latina, de Europa, incluso de Estados Unidos, en temas, por ejemplo, del acceso abierto, que es todo un tema importantísimo. Tuvimos unos precisamente sobre la bioseguridad para el regreso a las bibliotecas, y nos sirvió mucho porque generamos el protocolo para el regreso a las actividades de las bibliotecas, en donde ahí se hacen una serie de recomendaciones tanto para el personal, las colecciones, los usuarios, los espacios, cómo adecuar ahora también estos lugares para que quede más seguro el usuario que cuando regresemos. Todo lo que es el tratamiento de los libros que van a regresar, la cuarentena que deben de seguir, cómo se deben de manejar, que también el personal esté capacitado. Este protocolo se le está agregando también videos para que sea muy visual, muy didáctico, porque hay aspectos nuevos que antes no se manejaban en los protocolos. Y hoy en día, bueno, pues con esto sí tenemos que tener otros cuidados, otras estrategias, y se han incorporado estos videos. También tuvimos un foro sobre precisamente los temas del regreso a las bibliotecas, los servicios que se van a requerir, que son, como ya lo decíamos, híbridos, porque vamos a tener que seguir ofreciendo el servicio físico en los espacios, como también los virtuales. O sea, cada vez se van a combinar más estos servicios. Luego vamos a tener uno sobre precisamente desarrollo de habilidades informativas, otro sobre alfabetización digital, otro sobre derechos de autor, que ahorita también es un tema importantísimo por los cambios que ha habido en la ley, pero también porque la demanda de más recursos pues está generando cambios en todo esto de los derechos de autor. En fin, es un tema que también vamos a abordar. Otro tema es sobre los espacios bibliotecarios.
porque los espacios bibliotecarios también se están transformando en la medida que se transforman las modalidades de aprendizaje. Actualmente se están incorporando muchas actividades colaborativas. Entonces las bibliotecas ya no son los espacios solo de estudio en silencio y solitario, sino ahora también se están incorporando estos espacios donde pueden dialogar, incluso gabinetes donde pueden conectarse en conferencias y ahora con los grupos de trabajo a distancia. Entonces las bibliotecas tienen que empezar a trabajar precisamente esto, en este tema tenemos poquito tiempo y me gustaría puntualizar dos cosas. Uno es justamente un poquito de los protocolos que ya en los que ya están trabajando para este regreso. Las actividades seguirán siendo híbridas, pero hay algunas medidas que se tomarán, además de las que ya nos comentó, para cuando las bibliotecas se abran. Exacto. Sí, bueno, estamos considerando en una primera etapa continuar, regresar al préstamo a domicilio, pero ahora sí que con la estantería cerrada como la antigua. Es decir, vamos a crear un servicio de reserva en donde el usuario nos pida el libro que quiere o los libros que quiera, entonces nosotros se los vamos a localizar en la estantería, los vamos a tener en un espacio y le vamos a decir qué día y en qué hora vamos a recibirlo para darle los libros. Y también ese es un servicio que vamos a incorporar. El otro la otra parte del protocolo es el regreso de los libros. Todo material que ingrese, sea por préstamo, compra, los que se fueron a encuadernar, en fin, o a digitalizar, todos esos materiales tienen que pasar una cuarentena, así como los seres humanos que se contagian. Nosotros también estamos pensando en que los libros se tienen que depositar en un lugar, tienen que estar en un espacio cerrado durante... la norma dice que con 4 días es suficiente. Nosotros lo vamos a escalar habíamos pensado en 16 días, pero ya salió un estudio que 4 días es más que suficiente. Nosotros nos vamos a poner en cuarentena 8 días para garantizar que cuando estén otra vez en la estantería estén sanos. Exacto, y estén libres para el siguiente. Cuando se les preste a los usuarios estén perfectamente desinfectados. Libres para el siguiente préstamo. Y doctora, ya nada más para terminar en este tema de la digitalización, por supuesto, continuará. Nos decía que las bibliotecas tienen alrededor de 20 millones de recursos y están digitalizados 1 millón de ellos. ¿Este proceso seguirá en cuanto se abran las puertas de las bibliotecas, por supuesto? Bueno, ahorita tenemos nuestros coordinadores de bibliotecas están emprendiendo la adquisición de libros electrónicos y otros recursos electrónicos. No han detenido esta selección y este proceso y se están incrementando muchísimo la compra de libros electrónicos. Entonces también esa parte. Y hay otros recursos que ya están libres de derechos de autor o les denominan huérfanos porque no tienen en realidad un editor o a veces ni un autor, son anónimos, y hay obras que de acuerdo a la ley de derecho de autor se pueden digitalizar, que es lo que también, eso ya se venía haciendo, pero ahora lo vamos a intensificar con estas obras para incrementar el recurso digital. Y también tenemos las fotografías que nos quedamos pendientes porque hay una cantidad de bibliotecas interesadas en digitalizar fotografías que son propias, o sea, ahí no hay problema de derecho, porque pues son también ya una fuente de información muy importante. Pues sí, y sí quiero también agregar que muchas bibliotecas han creado sus clubs de lectura. Nosotros tenemos en la dirección 2, uno que es Toc Toc en sus casas listos a leer, y el Club de Lectura Leer sostiene que está relacionado con los objetivos 2030, los de la Agenda 2030. Doctora, todos los datos están en la página, ¿verdad? De la biblioteca que ha estado apareciendo en la pantalla. Ahí encuentran nuestros clubs. .dbg.unam.mx. Muchísimas gracias por todos estos minutos, por toda esta información sobre las bibliotecas que, tienen las puertas cerradas, pero siguen dando servicio y los libros también están abiertos. Doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de nuestra universidad. Buenas tardes. Y las bibliotecas no se han detenido, siguen atendiendo a sus usuarios. Siguen abiertas ahora en línea y está la página para que todos los interesados puedan hacer todo tipo de consultas y así seguirá durante las siguientes semanas en pandemia y por supuesto después en estos servicios híbridos. Buenas tardes, doctora, y muchas gracias por su participación aquí en la UNAM Responde. Gracias. Y ahora Flavio nos lleva hasta Tepoztlán para hablar de un tema que tiene que ver con un dilema entre el libre tránsito y la salud. Vamos con Flavio.
Hola Flavio, ¿cómo estás? Soy Salomón. Hemos recibido tu solicitud para grabar el retén de Tepoztlán. Nos gustaría mucho tenerte por acá. Ahí se encuentran los chicos en turno que te darán sin ningún problema los testimonios. Saludos y buen viaje. Vamos a hacer una entrevista aquí Sí. Bueno, estoy acá, acabo de llegar a la caseta de Tepoztlán. Me interesaba conocer un poco cómo funcionan estos retenes, cómo se organizan, cómo se deciden, y también un poco analizar el tema de la constitucionalidad, ¿no? de estos retenes, de si realmente el pueblo puede decidir paralizarlos, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo voy a entrevistar a ver qué opina. Por el momento Tepoztlán está cerrado al turismo. Gracias, muy amable. No hay acceso al pueblo a turismo todavía, joven. Únicamente residentes hay que retornar. Bueno, nos hemos organizado en el pueblo de Tepoztlán como ciudadanos del mismo para controlar el acceso al pueblo únicamente a residentes o a visitantes únicamente con reservación previa, ya sea restaurantes y hoteles que están autorizados ante el ayuntamiento, que aprobaron todos los protocolos de salud. ¿Tú no crees que esto interfiere con tu derecho constitucional de moverte libremente? Pero Tepoztlán nos regimos por usos y costumbres, entonces ahí rompe un poco. Aparte, ¿por qué no otras instancias de gobierno mucho más altas han venido a sancionarnos? Es porque es una pandemia y la salud está antes del libre tránsito. Lo que pasa es que no hay acceso al pueblo. ¿Es un trabajo? ¿Esto tú cobras dinero por estar aquí? No, aquí la gente, quien quiera que sea residente de Tepoztlán puede venir a apoyar. Hay gente que nos ayuda con comida, hay gente que nos ayuda con agua, hay gente que nos ayuda viniendo a pararse aquí. Estoy buscando el bienestar de mi familia y de toda la gente que vive en el pueblo, porque mi familia convive con toda la gente que está en el pueblo. Entonces, de esta manera yo siento que estoy aportando algo al municipio. Bueno, aquí es el primer punto de chequeo. Luego a veces, como ya lo mencionaron los compañeros, si alguien no puede comprobar y quiere cruzarse, allá lo detienen en ese lugar también. Han pasado hasta incluso a casi atropellar a compañeros, entonces ya la policía lo sigue. Okay. La policía lo sigue y los detiene, por eso queremos hablarlo bien con la gente, que entienda. Por el momento no está abierto al turismo, está todo cerrado. ¿Cómo haces para detener a los autos? O sea... Pues en primero es saludarlos de una buena forma, explicarles el por qué no tienen acceso al pueblo, tratando bien también al turista, ¿no? Aunque en ocasiones hemos recibido insultos, mentadas de madre, hemos sido juzgados de todas formas, ¿no? No hay visitas por el momento, por la contingencia. La gente no tiene... La gente no toma las medidas sanitarias, exactamente. O sea, entran sin su cubrebocas. Mira, el problema de esto no es de que se lo dejamos pasar o no. Desgraciadamente, el turista que viene a Tepoztlán los fines de semana es de la Ciudad de México y del Estado de México. Es donde hay mayor número de contagios, ¿no? Entonces, la mayoría que viene y regresamos no cumple con las medidas sanitarias, ni siquiera trae su cubrebocas. Como el auto de recién. Exacto, como el auto reciente. Y así hay muchísimos que nos acercamos a su automóvil y encontramos bebidas alcohólicas. No nos conviene ahorita hacer una reapertura total porque sería un descontrol, la verdad, ¿no? Entonces, fue una asamblea con todo el pueblo quien se decidió que el pueblo no podía abrirse todavía, ¿no? Es por eso que todavía en agosto mantendremos los filtros sanitarios. No, el responsable es mi compañero, Jesús. Porque mire, mis compañeros, bueno, mis empleados, por decirlo de alguna forma, tienen unas 2 horas que acaban de entrar, ellos tampoco traen contratos, tampoco traen identificación de aquí ni nada. Entonces, el chico que decía de su local ya se va, es porque no puede comprobar si tiene un local aquí. ¿Y esta medida tú crees que ha dado efecto? Claro que sí. Tepoztlán es un destino turístico a nivel nacional y gracias a ello hemos controlado los casos de esta pandemia a gran medida. Hasta el día de hoy tenemos 54 casos, de los cuales se tenía catalogado que Tepoztlán iba a ser de los municipios en Morelos con mayor casos. ¿Esto no es contraproducente para la economía local? Sí, un poco, pero se han ido reactivando los pequeños negocios escalonadamente, o sea, no está totalmente parado. La economía se tiene que reactivar, pero nosotros creemos que debe ser de manera consciente y escalonada.
acabo de estar en el punto ese, y hay muchos autos que los regresan para este lugar. ¿Qué significa esta carpa? Se dirigen a esta carpa porque tienen alguna reservación, ya sea en restaurante o en hotel. Todos estos establecimientos cumplen con los protocolos y con el distintivo de empresa responsable. O sea, básicamente, uno puede, si tú tienes una reserva o vienes a un restaurante, ¿puedes entrar? Así es, bajo reservación, únicamente como el tipo de empresas responsables. Tiene que tener que utilizar el cubrebocas, por favor. Ahí se la, pero tiene que revisar. Imagínate, después de 4 meses, cuántas mentadas, cuántas cosas no nos han pasado aquí. Tengo un sobrino de 5 años y nada más de pensar lo que le puede pasar, que no puede respirar bien, me da una angustia, y saber que estoy aquí haciendo algo por él es una satisfacción. Así las medidas en esta nueva normalidad. Y bueno, para terminar que es nuestro programa número 100, quisiera agradecer a todos ustedes que hacen posible esta transmisión desde el otro lado de la pantalla, que nos dan su confianza en el tema de la difusión de la cultura. También quiero agradecer a todas las voces que han elegido este espacio para hablar del importante trabajo que se realiza en nuestra universidad desde muy distintas trincheras y ámbitos. Y también quiero ofrecer un reconocimiento a todo el equipo y también a las autoridades de esta televisora y de nuestra universidad, quienes de forma presencial y a distancia han hecho posible que día con día, de lunes a viernes, desde el pasado 23 de marzo, estemos aquí en este espacio y lleguemos a sus pantallas. Gracias a todos. Seguimos en este compromiso de informar todo lo relacionado con esta pandemia por el virus del SARS-CoV-2. Así es que, además de agradecer, los invito a que nos encontremos el próximo lunes completamente en vivo a las 2:30 de la tarde, por supuesto, por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.